Hola profesor y hola a toda persona que esté mirando este video. Mi nombre es Julieta Molina, curso la carrera de Profesorado de Educación Primaria en el Instituto Superior de Formación Docente número 104 en Quilmes Oeste. Estoy en tercero B, turno noche, y en el día de hoy voy a explicar el texto de Rosana Buber, Identidad Social Villera. Pero antes quisiera arrancar con una breve introducción de la materia, ¿sí? Cuando hablamos de cultura, comunicación y educación, es difícil encontrarle un único significado, una única definición a cada palabra, ya que son palabras polisémicas. Es decir, que tienen varios significados de acuerdo a la perspectiva con la que se esté trabajando este concepto. Bien, cuando hablamos de cultura, hablamos de producciones humanas, sí, que tienen sentido, y no es posible hablar de cultura, sino de culturas, ya que hay varias formas de percibir y expresar la realidad. Después, cuando hablamos de comunicación, hablamos que todo comunica, ¿sí? Estamos constantemente comunicando a través de ciertas prácticas culturales. Comunicamos desde una palabra hasta un gesto, una mueca, incluso los silencios comunican. Después, cuando hablamos de educación, podemos entender que el saber no solo se encuentra en el plano institucional, es decir, en el aula, sino que hoy, gracias a los medios masivos de comunicación, gracias al internet, el saber se puede encontrar en todos lados. ¿Sí? Cuando necesitamos alguna información, vamos a internet y tenemos la información que necesitamos. Es importante tener en cuenta que estos tres conceptos se relacionan entre sí y están en constante conflicto, es decir, en constante discusión o debate. Bien, la investigación se llevó a cabo en el año 1982 y 1983 en una villa miseria de la zona sur del Gran Buenos Aires, y es importante aclarar desde un principio que la autora no está describiendo a la persona que reside en la villa, sino a ciertos rasgos que caracterizan esta identidad construida socialmente por los sectores hegemónicos o dominantes. También es importante aclarar que estos rasgos no deben ser aplicados a otros asentamientos en otros periodos históricos. Bien, la autora comienza explicando qué es una villa y explica que son estos asentamientos precarios construidos sobre terrenos fiscales o de terceros y que carecen por lo general de servicios públicos básicos. Bien, estos asentamientos se formaron gracias a la ola de inmigración que hubo en Argentina entre el año 1880 y 1940, en donde hubo una confrontación entre nativos y extranjeros, ¿sí? Estos conceptos aparecen en el texto haciendo referencia a que los nativos son aquellas personas que residen de forma permanente en la Argentina y los extranjeros son aquellas personas que recién llegaban al país, que pueden ser de otras provincias o de otros países. Bien, por este choque cultural, al recién llegado se lo va a apodar como cabecita negra, descamisado, destacando su carencia económica y moral. Bien, con el tiempo el designio de villero empezó a tomar mucha más fuerza y se lo empezó a llamar así al descendiente del cabecita negra, ¿sí? A la persona que habitaba en estos asentamientos precarios. Citamos a la autora. Si bien la ideología hegemónica tiene una participación decisiva en la configuración de las identidades de las clases subalternas, no es menos cierto que estas últimas no se correspondan íntegramente con aquella. Esto lo podemos relacionar con lo que plantea Ezequiel Adamovsky con respecto a las clases subalternas. Él plantea que el Estado es un sistema, una máquina de separar y jerarquizar a las personas de acuerdo a sus distinciones económicas, es decir, de acuerdo a sus recursos económicos, creando así diferentes clases sociales en el que cada uno, y esto es muy importante, debe actuar o actúa según a la clase social a la que pertenece. Esto nos dice que en cierto punto nosotros nos apropiamos de estas construcciones sociales, y hablamos de construcciones sociales porque son identidades sociales que son construidas gracias a un proceso histórico y a una formación social determinada. Para tratar otros puntos importantes del texto, me gustaría pasarles un texto cortito del autor Juan Solá, que nos ayuda a pensar estas dos caracterizaciones importantes de la identidad social, que es la pobreza y la moralidad, y también para pensar el tema del estigma, este rasgo que socialmente se considera negativo
el cual tenemos hacia el villero, ¿sí? Que es una persona que no se preocupa por su progreso material ni espiritual, entre otros pensamientos. Está bueno este texto para ayudarnos a pensar estas cuestiones.